Y buenos amigos, a continuación vamos a realizar un ejemplo más de tablas de frecuencia. La idea en este caso es tratar de analizar qué sucede en una tabla de frecuencias cuando la variable no es cualitativa, sino que es cuantitativa. En este caso podemos obtener algunos análisis un tanto más interesantes con respecto a la frecuencia acumulada. Vamos a ver a qué me refiero. Vamos a entender que en este estudio pues se ocupaba conocer la cantidad de hijos que tenían los trabajadores de cierta empresa en algunos departamentos. Entonces vamos a observar que dentro de los registros de recursos humanos se tenía que 2 trabajadores referían que tenían solo un hijo, 3 trabajadores referían que tenían 2 hijos y así sucesivamente. Entonces vamos a entender que la variable que se está trabajando en esta columna, que es la primer columna que llamamos la columna de las clases, es una variable cuantitativa, la cual se llama número de hijos. Es importante que en una tabla de frecuencias nosotros primero tomemos en cuenta la variable que se está trabajando. En este caso vemos que algunos trabajadores responden un hijo, otros responden 2 hijos, otros responden 3 hijos. Esto quiere decir que la respuesta varía de un trabajador a otro. Aquí en la frecuencia absoluta lo que vamos a escribir es la cantidad de veces que se repite la respuesta 1. También vamos a observar la cantidad de veces que se repite la respuesta 2 hijos, la cantidad de veces que se repite la respuesta 4 hijos, y así sucesivamente. Sin embargo, vamos a tratar de obtener la frecuencia relativa, que anteriormente dijimos que si la vemos en su forma más natural, pues es un poco eh, complicada de interpretar, así que entonces vamos a escribir de una vez la fórmula para que nos quede en su representación de porcentaje. Escribimos igual, escribimos paréntesis, seleccionamos la primer frecuencia absoluta, esto lo dividimos entre el total de la frecuencia absoluta, que si podemos observar aquí el total de esta frecuencia absoluta es igual a 25. Entonces escribimos el 25, cerramos paréntesis y esto lo multiplicamos por 100 para que nos dé el porcentaje. Luego presionamos el igual y de esta forma obtenemos que el 8% de los trabajadores de esta empresa refería que tenía un hijo. Este porcentaje es un tanto más representativo porque no necesitamos saber cuántos trabajadores fueron investigados, no necesitamos saber cuál fue la muestra que se utilizó, no necesitamos saber si fue una población. Estamos hablando de un porcentaje que nos da una idea de más o menos cuántos trabajadores tienen solamente un hijo. Sin embargo, vamos a tomar esta fórmula y la vamos a copiar en el resto de las celdas. Y de esta manera, entonces podríamos decir que el 12% de los trabajadores refieren que tienen 2 hijos, el 16% de los trabajadores tienen 3 hijos y el 32% de los trabajadores tienen 4 hijos. A nivel administrativo, esto es una situación interesante de conocer porque se debe trabajar a nivel de logística muchas posibilidades. Al tener varios hijos, entonces estamos hablando de que este trabajador probablemente necesite algunos permisos especiales, tanto para cuestiones colegiales como para cuestiones médicas, etcétera. La idea es que si hay muchos trabajadores que tienen 4 hijos o más, entonces nosotros como empresarios deberíamos de tener en cuenta esta situación. Ahora vamos a trabajar dentro de la frecuencia acumulada más D. Entendamos que si dice más D, entonces nosotros nos vamos a posicionar en la última celda de la parte absoluta. Y aquí vamos a escribir el último valor de la frecuencia absoluta. Este último valor es el número 2. Entonces por aquí vamos a escribir el número 2. Presionamos el Enter.
Subimos a la celda superior y aquí vamos a escribir una fórmula. Escribimos igual, luego vamos a colocar la celda superior a la última en la frecuencia absoluta, es decir, esta de aquí. Luego escribimos un más y en la siguiente parte vamos a colocar la celda anterior a esta donde estamos escribiendo la fórmula. La celda anterior sería esta. Presionamos el igual y vemos que sucede algo lógico. Si nosotros tomamos este 2 y le sumamos este 2, el resultado es 4. Esta celda sería 1 más 4 es igual a 5. Pero si seguimos escribiendo la fórmula, esto se vuelve un poco lento. Entonces vamos a copiar esta celda y la pegamos en todas las demás celdas que hay en la parte superior. Y de esta forma obtuvimos la fórmula de forma automática. Desde luego en Excel de computadora ustedes simplemente arrastran hacia arriba y la fórmula se copia automáticamente. Sin embargo, bueno, aquí ya tenemos algunos detalles importantes. La última celda de abajo hacia arriba tiene que ser igual al total de la frecuencia acumulada. Esto es muy importante porque si no, entonces quiere decir que algo anda mal. Además, aquí ya podemos afirmar que 20 trabajadores tienen 3 hijos o más. Por esto se llama más de 3 hijos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si nosotros bajamos un poco, nos vamos a dar cuenta que de 25 trabajadores, 16, que es más de la mitad, tienen 4 hijos o más. Ya esto nos da un número bastante importante porque estamos hablando que más de la mitad de los trabajadores van a necesitar más cantidad de permisos para cuestiones escolares, para cuestiones médicas, etcétera, porque estamos refiriendo que 16 trabajadores tienen 4 hijos o más. Este dato es muy importante. Sin embargo, vamos a imaginar que no nos interesa conocer cuál fue la muestra o si se tomó una población, etcétera. Entonces, vamos a colocar por este lado la frecuencia relativa. Recordemos, presionamos el igual, abrimos paréntesis, seleccionamos la primer frecuencia de esta columna, eso lo vamos a dividir entre el total de la frecuencia absoluta, el cual también es 25, cerramos el paréntesis, luego esto lo multiplicamos por 100 y presionamos el igual. De esta forma nos va a dar 100 en la primera celda. Esto no está mal, de hecho tiene que darnos 100. Ahora, esta fórmula la vamos a copiar en todas las demás celdas. Y de esta manera nosotros estamos generando las fórmulas en todas las demás celdas y así podemos inclusive posicionarnos, por ejemplo, en esta celda que dice que el 64% de los trabajadores, esto es muy importante, el 64% es más de la mitad de los trabajadores, refiere que tiene 4 hijos o más. Entonces esta empresa ya ahora sí definitivamente tiene que tomar muchas precauciones. Vean que el 80%, que ya es un número más significativo, refiere 3 hijos o más. Ahora entendamos, esto no es un problema laboral, el hecho de que tengan la mayoría de los trabajadores más de 3 hijos o 3 hijos. Aquí la situación es que a nivel logístico nosotros vamos a necesitar tener en cuenta personas que sustituyan a otras personas debido a que necesitaron un permiso especial para asistir a la escuela por alguna cuestión educativa o para tener que llevar el hijo a un hospital. Solamente hace referencia a esto, no quiere decir que esto sea un problema laboral realmente, porque en la empresa donde esto sea un problema laboral, pues el empresario se estaría viendo en problemas legales. Ahora vamos a hablar de la frecuencia acumulada menos D.
La frecuencia acumulada menos D me lleva a colocarme en la primer celda de arriba hacia abajo. Entendamos a qué me refiero. Me coloco en la primer celda de arriba hacia abajo. Entonces, en esta celda vamos a colocar la primer frecuencia absoluta de arriba hacia abajo. En este caso vamos a escribir el número 2 porque realmente no hay mucho que hacer con respecto a esto. Ahora, en la segunda celda sí vamos a escribir una fórmula. Escribimos igual, colocamos la segunda celda de arriba hacia abajo de la frecuencia absoluta, luego presionamos el más y colocamos la primer celda de la frecuencia acumulada de arriba hacia abajo, es decir, esta celda de aquí. No vamos a escribir el 2 porque ocupamos copiar una fórmula que nos ayude a generar resultados automáticos, entonces presionamos igual y eso nos da 5. Arrastramos esta celda hacia abajo para que se me generen las demás fórmulas y el resultado sería, y de esta forma obtuvimos la frecuencia acumulada menos D, pero de la parte absoluta. Vamos a ver qué nos dice esta información. Si nos posicionamos en esta celda donde está el número 9, vamos a decir que 9 trabajadores refieren que tienen 3 hijos o menos. Entonces, estamos hablando de que si son 25, esto es mucho menos de la mitad. Vamos a ver qué sucede con 17. Decimos que 17 trabajadores están refiriendo que tienen 4 hijos o menos. Desde este punto de vista, pues se oye que no sería tan problemático. Realmente, aquí, entonces, si estamos viendo que 17 es un poco más de la mitad de los trabajadores, estamos viendo que dependiendo de cuántos trabajadores tengan 4 hijos, sería realmente algo fácil de manejar. Pero bueno, aquí podemos ver que hay 8 trabajadores que tienen 4 hijos, entonces realmente no es un valor despreciable. Sin embargo, noten que una tabla de frecuencias se debe manejar de forma integral, no se puede ver solo desde una columna o desde la otra. Tal vez si convertimos estos valores en unos valores un poco más representativos, entonces se podría comprender un poco más la situación. Es decir, en la primer celda de la frecuencia acumulada menos D relativa, nosotros presionamos el igual, luego presionamos paréntesis, seleccionamos la primer celda de la frecuencia acumulada menos D absoluta, esto lo dividimos entre el total de la frecuencia absoluta que teníamos por esta parte. Vamos a ver que el total es 25. Cerramos el paréntesis y esto con un asterisco lo multiplicamos por 100. De esta forma, pues vamos a decir que el 8% de los trabajadores tienen apenas un hijo. Si copiamos la fórmula de esta celda en todas las celdas de abajo, vamos a obtener valores un tanto más representativos que solamente la frecuencia absoluta. Vamos a ver a qué me refiero. Digo que el 68% de los trabajadores afirman que tienen 4 hijos o menos. Entonces realmente pues estaríamos ante una situación relativamente curiosa, porque vean que el 64% refieren que tienen 4 hijos o más. Realmente tal vez debemos de tomarlo en cuenta porque en ambas partes es un poco más de la mitad, así que entonces quiere decir que si la mitad de los trabajadores están teniendo una cantidad considerable de hijos, pues yo tengo que ir previendo las posibles situaciones que se den a futuro. Un dato muy importante es que la frecuencia relativa tiene que sumar 100. Vamos a escribir aquí cómo se hace la fórmula de la frecuencia relativa. Escribimos igual, escribimos suma, abrimos paréntesis, ni siquiera necesito saber cuál es la fórmula de Excel, y selecciono todas estas celdas. Ya que las seleccioné, cierro paréntesis y presiono igual. Y nos damos cuenta de algo importante. Si aquí me da 100, aquí también me debe dar 100. Si aquí me da 100,
aquí también me debe dar 100. Y esto es todo por este video, espero que tengan un muy buen momento del día, muchas gracias.